Poco antes de las 3 de la mañana del 21 de abril de 1926, nació una de las hijas del príncipe Alberto, duque de York, el futuro Jorge VI, y su esposa Isabel. Pocos podrían haberlo adivinado en ese momento, pero esa niña se convertiría quizás en el rostro británico más reconocible del siglo. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 27 cosas sorprendentes que no sabías sobre la reina Isabel II. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. La reina Isabel nunca fue a la escuela. Eso no significa que no tenga una educación. Elizabeth, apodada en la infancia como Lilibet, fue instruida por tutores privados en casa. Lo mismo ocurrió con su hermana menor, la princesa Margaret. Ella y su hermana una vez festejaron de incógnito en las calles de Londres. Isabel y Margaret obtuvieron el permiso de sus padres para unirse a las multitudes que celebraban el final de la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo de 1945. La reina recordó la velada como una de las más memorables de su vida. Recuerdo filas de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por Whitehall, todos simplemente arrastrados por una marea de felicidad y alivio, dijo en 1985, de acuerdo con una publicación de la familia real en Instagram. La escapada de Isabel y Margaret ha sido dramatizada en una película llamada A Royal Night Out. La tiara de la reina Isabel se rompió el día de su boda. El joyero de la corte tuvo que ser convocado de inmediato para reparar la tiara de diamantes, pero se reparó con éxitos antes de la ceremonia, reportó Town and Country. La reina Isabel estaba emparentada con el hombre con el que se casó. Técnicamente Isabel y su esposo Felipe eran primos terceros. Ella estaba relacionada con la reina Victoria por parte de su padre y él por parte de su madre. Felipe nació en las familias reales de Grecia y Dinamarca, pero renunció a sus títulos originales cuando se casó con Isabel. Estuvieron casados durante 73 años, antes de la muerte del duque de Edimburgo el 9 de abril de 2021. La reina Isabel celebra su cumpleaños 2 veces al año. El verdadero cumpleaños de la reina Isabel es el 21 de abril, pero el país no lo celebra oficialmente hasta el 11 de junio. Los monarcas que cumplen años en los meses más fríos suelen programar un cumpleaños oficial adicional cuando es probable que el clima sea mejor para un desfile. Isabel tiene uno cada junio llamado Dropping the Color. Su reinado ha sido tan largo que 4 de cada 5 residentes del Reino Unido no estaban vivos cuando ascendió al trono. La mayoría de los británicos nunca han conocido a otro monarca además de Isabel. 81% de los residentes del Reino Unido no estaban vivos cuando ella ascendió al trono, de acuerdo con datos compartidos por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido en 2017. Se convirtió en reina inmediatamente después de la muerte de su padre en 1952. Ahora, a los 96 años, es la monarca con el reinado más largo del mundo. Durante su reinado de 70 años han habido 15 primeros ministros británicos diferentes. La reina Isabel también ha visto a 14 presidentes de Estados Unidos diferentes y 18 de México. La reina Isabel ha tenido más de 30 corgis a lo largo de su vida. El padre de Isabel trajo a casa al primer corgi de la familia real en 1933, en su cumpleaños número 18. Ella recibió su propio corgi llamado Susan, reportó Associated Press. Muchos de sus corgis posteriores descendieron directamente de Susan. También contó con una raza de perros completamente nueva conocida como Dorgi, un cruce entre un corgi y un perro salchicha. La reina Isabel es dueña de todos los cisnes y delfines que nadan en aguas del Reino Unido. En el siglo XII, la monarquía británica reclamó todos los cisnes mudos en el país, de acuerdo con el sitio web oficial de la familia real. En aquel entonces, las aves eran consideradas un manjar. Hoy, la reina no se come dichos cisnes, pero técnicamente todavía los posee. Cada año, Queen's Swan Market, título real del trabajo, dirige un censo de varios días llamado Swan Upping, para contar las aves y controlar su salud. Además, gracias al Estatuto de 1324, la reina también puede reclamar la propiedad de todos los peces reales, es decir, cualquier esturión, delfín, ballena y marsopas que residan en las aguas de todo el Reino Unido. Ha realizado al menos 260 viajes oficiales al extranjero desde que asumió el trono.
The Telegraph informó que la reina realizó 341 compromisos reales en 2015, más que el príncipe Harry, el príncipe William y Kate Middleton juntos durante ese año. Es rica, pero no está cerca de ser la persona más rica del Reino Unido. La reina Isabel obtiene algo de dinero de los contribuyentes y mucho más de las propiedades inmobiliarias privadas de la familia real. Forbes estimó en 2019 que valía alrededor de 500 millones de dólares. Eso puede parecer mucho, pero ella no es la persona más rica del Reino Unido. También puede usar un cajero automático privado en el Palacio de Buckingham. Lo proporciona Coutts, uno de los bancos más prestigiosos de Gran Bretaña. No tiene que pagar impuestos, pero lo hace de todos modos. La soberana no está obligada a pagar ingresos o impuestos sobre las ganancias de capital, pero Isabel lo hace voluntariamente desde 1993, reportó el sitio web de la familia real. Envió un mensaje a la luna. Antes del alunizaje del Apolo 11 en 1969, se invitó a decenas de líderes mundiales a escribir mensajes de buena voluntad que se transfirieron a un pequeño disco de silicio. Ese disco todavía está en la superficie lunar. Neil Armstrong y Buzz Aldrin lo colocaron justo debajo de la bandera de Estados Unidos que plantaron en el lugar de aterrizaje, afirmó la NASA. En nombre del pueblo británico, saludo la habilidad y el coraje que han llevado al hombre a la luna, escribió la reina en su mensaje lunar, que este esfuerzo aumente el conocimiento y el bienestar de la humanidad. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ha sido personificada en aproximadamente 100 programas de televisión y películas. De acuerdo con reportes, solía beber una copa de champán todas las noches antes de acostarse. De acuerdo con The Independent, Margaret Rhodes, la prima de la reina, dijo una vez que la monarca tiene un régimen estricto para su consumo de alcohol. Ella toma ginebra y dubonnet antes del almuerzo, con una rodaja de limón y mucho hielo, vino con el almuerzo y un martini seco, y una copa de champán por la noche. Sin embargo, en octubre de 2021, Vanity Fair informó que los médicos le aconsejaron que abandonara sus bebidas alcohólicas diarias y optara por agua y jugo. Ella tenía 95 años. El alcohol se ha ido. Sus médicos quieren asegurarse de que esté lo más en forma y saludable posible, dijo una fuente a la publicación. Lleva el mismo esmalte de uñas desde 1989 y es sorprendentemente barato. Aparentemente a la reina le gusta el barniz de uñas de color rosa pálido de Essie, que actualmente se vende al por menor por solo $7. Essie asegura que en 1989 el peluquero de la reina Isabel le escribió una carta a la magnate de los esmaltes de uñas Essie Weingarten, pidiéndole una botella del tono clásico. Su majestad se negó a usar cualquier otro color. No tiene pasaporte ni licencia de conducir, pero no los necesita. Tanto la licencia de conducir como los pasaportes se emiten a nombre de la reina, por lo que ella no los necesita. Ella también se siente bastante cómoda detrás del volante. Una vez se subió a un Land Rover y condujo al príncipe Abdullah de Arabia Saudita por una de sus propiedades en el campo. De acuerdo con los reportes, usa su bolso para enviar señales secretas a su personal. Un informe de 2020 en el Telegraph sugirió que la reina usa su fiel bolso para salir sutilmente de reuniones incómodas o aburridas. Si ella está en una cena y coloca su bolso sobre la mesa, su personal sabe que quiere que el evento termine en los próximos 5 minutos. Y si deja su bolso en el suelo, indica que le gustaría ser rescatada de una conversación. Puede imitar el sonido de un Concorde aterrizando. Al parecer, la monarca tiene un gran sentido del humor y talento para la mímica. De acuerdo con Associated Press, el capellán de la reina, el obispo Michael Mann, dijo una vez que escucharla imitando el aterrizaje del Concorde es una de las cosas más divertidas que podrías hacer. Una vez bromeó con un grupo de turistas que no la reconocieron. Tal vez se ve seria en la mayoría de sus fotos, pero la reina Isabel realmente tiene un lado divertido. Uno de sus exguardias de seguridad recordó un momento en el que un grupo de turistas en Balmoral Estate no la reconoció, ya que ella llevaba un pañuelo en la cabeza. El grupo le preguntó a Isabel si alguna vez habían conocido a la reina. No,
supuestamente respondió. Luego señaló a un policía cercano y dijo, pero él lo ha hecho. La reina Isabel II no usa un apellido. El título oficial de la reina es Isabel II, por la gracia de Dios, reina del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, jefa de la Commonwealth, defensora de la fe. No necesita un apellido. Los otros miembros de la familia real pueden elegir entre una variedad de apellidos aceptables. Tiene un poeta al que paga con alcohol. La reina Isabel nombra al poeta laureado del Reino Unido, a quien tradicionalmente se le paga con un salario anual de $7,000, más un barril entero de Jerez. En 2019, la reina nombró a Simon Armitage como su próximo poeta laureado. Le servirá durante 10 años. La reina Isabel no puede ser procesada ni obligada a declarar ante un tribunal. Oye, ser la reina de Gran Bretaña tiene algunas ventajas. Sin embargo, Isabel no parece estar abusando de este poder. Una declaración en el sitio web de la familia real dice, aunque no se pueden iniciar procedimientos civiles y penales contra el soberano, la reina tiene cuidado de garantizar que todas sus actividades a título personal se lleven a cabo con estricto apego a la ley. Compró un apartamento de lujo en la ciudad de Nueva York. En 2015, la reina compró un apartamento de 3 dormitorios por $7.9 millones, cerca de la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Tiene un asombroso espacio habitable de 279 metros cuadrados y el edificio en sí fue diseñado por un arquitecto británico que la reina una vez nombró caballero. La reina Isabel firma sus cartas y declaraciones con el nombre Elizabeth R. Aunque la mayoría de las personas firman sus cartas, correos electrónicos o documentos con su nombre y apellido, la reina Isabel lo hace de manera un poco diferente. La realeza usa su primer nombre, Elizabeth, para su firma, pero también usa la inicial R en lugar de un apellido. La R significa Regina, que significa reina en latín, de acuerdo con Harper's Bazaar. Tiene su propia muñeca Barbie. Para celebrar el cumpleaños de la monarca y sus 70 años en el trono, Barbie lanzó una muñeca de la reina Isabel. La reina es el complemento perfecto para la Barbie Tribute Collection, destinada a honrar a las mujeres cuyas contribuciones han tenido un gran impacto. Estamos orgullosos de celebrar su hito histórico y animar a los niños a aprender más sobre su legado, dijo Lisa McKnight, EVP de Mattel y jefa global de Barbie. En un comunicado informó USA Today. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.